El Vaticano, corazón del mundo católico, ciudadela de la fe, depositario de secretos y antiguas tradiciones que se transmiten de generación en generación. Muchas de estas costumbres están envueltas en una densa niebla de leyendas, y algunas de ellas pueden parecer al hombre moderno cuanto menos impactantes. Hoy descorreremos el velo del misterio y hablaremos de uno de los procedimientos más increíbles, más delicados y sin duda más controvertidos de la historia milenaria del papado. ¿Han oído hablar alguna vez del ritual de verificación del sexo del recién elegido papa? No, no es una broma, ni una ocurrencia. No es una anécdota medieval. Están listos para conocer los detalles, averiguar cómo y por qué se hacía, y si existió realmente tal tradición. Entonces pónganse cómodos, quédense con nosotros, porque a continuación será aún más interesante, con más intrigas y hechos inesperados. Así pues, trasladémonos mentalmente a la Edad Media, época de caballeros y bellas damas, de cruzadas e inquisición, un tiempo en el que los rumores y los chismes, la información no verificada, se propagaban más rápido que el caballo más veloz, más rápido que la peste, afectando las mentes y los corazones de las personas. E imaginen en el siglo IX, como un rayo en un cielo despejado, aparece la leyenda de una mujer de increíble audacia e inteligencia, que se atrevió a ocupar con engaños el cargo más alto de la Iglesia Católica, el trono papal. Su nombre era Juana. Según esta sorprendente historia, Juana, que desde su infancia se distinguía por una aguda inteligencia y una increíble sed de conocimiento, era excepcionalmente culta, lo que era extremadamente inusual para una mujer de aquella época. Ella, con gran habilidad, durante años, se hizo pasar por hombre, ocultando su verdadera esencia, y gracias a su intelecto y astucia, paso a paso, hizo una brillante carrera eclesiástica, ascendiendo cada vez más en la jerarquía. Y alcanzó la cima. Se convirtió en papa. Increíble pero cierto, si creemos en la leyenda, claro. Es verdad que su reinado secreto, su audaz engaño, duró, por desgracia, poco tiempo, solo 2 cortos años. La leyenda, transmitida de boca en boca, afirma que el engaño se descubrió de la manera más inesperada, más dramática y, se podría decir, más trágica, durante una de las solemnes y multitudinarias procesiones ante la mirada de la atónita multitud. Juana dio a luz, allí mismo, en la calle, entre los fieles exultantes. Es difícil imaginar un escándalo mayor, una conmoción mayor para la Iglesia y los creyentes. Solo podemos imaginar el shock que experimentaron los testigos de este increíble acontecimiento. Esta historia, transmitida en susurros y adornada con cada vez más detalles pintorescos y a veces aterradores, se extendió instantáneamente por todo el mundo cristiano. Hasta el día de hoy, siglos después, no cesan las acaloradas discusiones. ¿Fue la papisa Juana un personaje histórico real o es solo una hábil invención, un mito astuto, creado por detractores, destinado a difamar, a desacreditar a la Iglesia Católica, a socavar su autoridad? La mayoría de los historiadores modernos, después de estudiar cuidadosamente todas las fuentes disponibles, se inclinan a pensar que la historia de Juana es, después de todo, un mito, una leyenda hermosa pero falsa. Pero, sea como fuere, esta leyenda resultó ser sorprendentemente tenaz, increíblemente persistente. Y lo que es más asombroso, dio origen a una de las tradiciones más extrañas, más inusuales y, sin duda, más delicadas del Vaticano de la que estamos hablando. Para evitar que se repitiera semejante vergüenza, para evitar un nuevo escándalo que pudiera causar un daño irreparable a la reputación de la Iglesia, supuestamente, y digo supuestamente porque no hay certeza absoluta, se introdujo un procedimiento especial y secreto, una verificación exhaustiva del sexo de cada papa recién elegido. Para ello, según cuenta la leyenda, se utilizaba una silla especial, una silla con una construcción inusual, la sedia stercoraria. El solo nombre de este objeto suena bastante desagradable e incluso repulsivo. Traducido literalmente del latín,
significa silla con agujero, o, para ser más exactos y sin tapujos, silla de estiércol. Intentemos imaginar cómo podría haber sido esta delicada ceremonia. Después de extenuantes reuniones de varios días del cónclave, después de largas discusiones y votaciones, los cardenales finalmente elegían a un nuevo papa, y entonces, antes de anunciarlo al mundo, antes de que comenzaran las celebraciones, el recién elegido pontífice debía sentarse en esta misma silla, la sedia stercoraria, y un cardenal especialmente designado, según algunas versiones, se elegía al más joven de los cardenales. Debía realizar, digamos, una verificación táctil. Debía palpar los genitales del pontífice a través del agujero en el asiento de esta silla, para asegurarse de su masculinidad. Y solo después de este, digamos, inusual y no muy agradable procedimiento, después de que el cardenal se convenciera de la pertenencia sexual del elegido, anunciaba en voz alta, para que todos lo oyeran, mas nobis nominus est, que traducido del latín significa nuestro elegido es un hombre. Y solo después de esta solemne declaración, solo después de esta peculiar confirmación, comenzaban las celebraciones generales, el júbilo y las festividades con motivo de la elección del nuevo jefe de la Iglesia Católica, el nuevo vicario de Dios en la tierra. Suena increíble, fantástico, inverosímil, ¿verdad? Y, por supuesto, esta historia inmediatamente plantea muchas preguntas, dudas e interrogantes. En primer lugar, ¿cuán ético, cuán decente y permisible era someter al Papa, el líder espiritual de millones de creyentes, a un procedimiento tan, digamos, humillante? Es una afrenta directa a su dignidad. En segundo lugar, ¿cuán efectiva era esta verificación? ¿Cuán fiable podía ser el resultado? Porque con mucha voluntad, con suficiente habilidad e ingenio, se puede engañar a cualquiera, incluso al cardenal más experimentado. Y aquí es donde comienza lo más interesante, lo más misterioso. El caso es que no hay pruebas directas, irrefutables, 100% seguras de la existencia de esta extraña tradición, de este ritual de verificación. Solo hay pruebas indirectas, vagas insinuaciones. Hay menciones en algunas crónicas medievales que, sin embargo, pueden interpretarse de diferentes maneras. Hay leyendas transmitidas de generación en generación, adornadas con cada vez más detalles. Están, finalmente, esas famosas sillas con agujeros que se conservan cuidadosamente en los museos del Vaticano y en uno de los museos de París. Pero el verdadero propósito de estas sillas también provoca acaloradas discusiones entre historiadores e investigadores. Las discusiones continúan hasta el día de hoy. Algunos investigadores autorizados, especialistas en historia medieval y del Vaticano, creen que la sedia stercoraria se utilizaba para otros fines, mucho más prosaicos, que no tienen nada que ver con la verificación del sexo. Por ejemplo, existe la versión de que estas sillas servían como una especie de retrete para los cardenales debilitados y ancianos que participaban en las largas reuniones de varios días del cónclave cuando estaba prohibido abandonar la sala de reuniones, o bien, estas sillas podrían ser un símbolo de la fugacidad, de la vanidad del poder terrenal, recordando al recién elegido Papa que incluso él, el vicario de Dios en la tierra, el todopoderoso jefe de la Iglesia Católica, sigue siendo un simple mortal, sujeto a todas las debilidades humanas. Existe otra versión bastante interesante. Afirma que las sillas con agujeros se utilizaban realmente en la ceremonia de entronización, es decir, la elevación solemne del nuevo Papa al trono, pero no se utilizaban para la humillante verificación del sexo, sino para el nacimiento simbólico y ritual del nuevo pontífice. El cardenal, según esta versión, metía la mano por el agujero del asiento y, por así decirlo, recibía al nuevo papa, ayudándole simbólicamente a nacer en su nueva cualidad, marcando su renacimiento espiritual, su transición a un nuevo estatus. Como pueden ver, no hay una respuesta inequívoca, clara y definitiva a la pregunta de si realmente existió la tradición de la verificación del sexo del Papa. Hay demasiadas incertidumbres, demasiadas contradicciones, muy pocos hechos fiables. La posición oficial del Vaticano
la posición de la propia Iglesia Católica es la siguiente. Toda esta historia sobre la verificación del sexo no es más que una invención maliciosa, un libelo sucio, propaganda anticlerical, generada por los enemigos de la Iglesia, que buscan difamarla. El Vaticano afirma que nunca existió nada parecido y que nunca podría haber existido en principio. Pero, a pesar de todas las negativas, a pesar de la falta de pruebas directas, la leyenda sigue viva, agitando las mentes, excitando la imaginación. Y, hay que admitirlo, esta historia picante, esta historia delicada añade aún más misterio, aún más intriga a la ya de por sí sorprendente historia del papado, llena de enigmas y contradicciones. Creer o no creer en esta leyenda es, por supuesto, decisión de cada uno de ustedes. En cualquier caso, esta historia es un ejemplo claro y evidente de cómo nacen, viven y se transmiten de generación en generación los mitos y leyendas, adornándose con el tiempo con cada vez más detalles, a veces completamente fantásticos. Gracias por estar con nosotros. Si te ha gustado este video, no olvides darnos un like, suscribirte a nuestro canal y dejarnos un comentario. Nos importa y nos interesa mucho conocer tu opinión. ¿Crees que la prueba sexual del Papa fue una cruda realidad de la Edad Media o es solo una bonita, o quizá no tan bonita leyenda, una ficción sin fundamento? Comparte tus ideas, supuestos. Nos vemos pronto en nuestro canal, donde seguiremos desvelando los misterios de la historia.